Lo busqué, sí, y puse un bosquejo de lo que vamos a hacer. Aquí me hace falta unir la resistencia, pero no. Entonces tiene que ser negro. Mm, Bueno, ahí me falta unir esa resistencia, ¿no? Entonces, dice calcular el voltaje. A ver, díganme, ¿de dónde a dónde vamos a calcular ese voltaje? Ahí dice. Sería del nodo A De B. al B. A, B. De B a A. Ah, sí, de B a A. Entonces, vamos a calcular el voltaje del punto B hacia el punto A. La caída de tensión que hay ahí. A ver, supongo que ya identifican, ¿es respuesta libre o es respuesta forzada? Sería respuesta libre porque cuando se mueva el interruptor ya estaría libre de la fuente. Sí, es cierto. Vamos a poner el número, el paso número 1, t menor que 0. Bueno, antes de resolver, sugiero que se haga un análisis primero de lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que va el paso número 1, el paso número 2 y 3. Pero lo que me refiero es para calcular el voltaje de B hacia A. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vamos a pensar que vamos trabajando paso por paso. A ver, y lo vamos anotando por aquí. Una vez que hayamos bosquejado todo lo que tenemos que hacer, entonces nos ponemos a escribir. Bueno, a ver, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué habría que hacer? Veríamos si hay condiciones iniciales. Correcto. Ajá. ¿Hay condiciones iniciales? Para la respuesta libre no habría, ¿o sí? Bueno, creo que no. Sí hay. El capacitor está cargado porque lleva un tiempo conectado. Vamos a suponer que ya calculamos el voltaje del capacitor y luego ¿qué hay que hacer? Tendríamos que buscar el voltaje de los resistores. A ver, les hago el comentario. Parece que ya se los hice, pero bueno, aquí el punto es que tienen que participar. Digo, tienen que participar por el bien del grupo. ¿Cuántos problemas vamos a hacer ya con datos? Vean, esto ya tiene datos, ya es un problema. Ajá. ¿Cuántos vamos a hacer? Depende del grupo. Si el grupo es participativo, haremos varios. Si el grupo no participa, se tarda. Es pasivo, entonces pues haremos menos ejemplos. Obviamente a ustedes les conviene que se hagan más ejemplos.
No todos los grupos son iguales, algunos son más activos, otros más pasivos. Ajá, entonces, en algunos haremos más ejemplos, en otros menos, dependiendo de cómo le chingan a los alumnos. Casi siempre escucho las mismas voces, entonces sí me gustaría que participaran los demás, digo, por el bien del grupo, ¿no? Bueno. Ajá, entonces vamos a suponer que ya tenemos el paso número 1, es voltaje del capacitor. Y luego, ¿qué haríamos? Empezar a reducir las resistencias. ¿Pero para qué? Tenemos que dibujar la red. Pues digamos que sí, pero pues eso es lo de menos. Ahí tengo el capacitor. Del otro lado, bueno, pues estoy suponiendo que están hablando de T mayor que 0. Este T igual a 0. Ajá, entonces ahí pues ahí hay que conectarlo. El capacitor a la red. Estamos accionando el interruptor. Ajá. Bueno, y ahora, Sacar la resistencia equivalente de todo eso, ¿no? ajá, pero ¿para qué? Aquí yo estoy dibujando la red suponiendo que ya estamos en T igual a 0. Entonces el voltaje de B hacia A pues tendría que ser en T igual a 0. Ujú. Entonces me dicen, hay que reducir las resistencias, ajá. Y luego, o para qué, o por qué, o cómo. Se reduce Ahora para sí. que, bueno, para así calcular la corriente, ¿no? Pero no al reducirlos se podrían perder los nodos A y B. Alguien dice para calcular la corriente. Aquí tendría la corriente es ahí, pero en 0. Ujú. No sé a cuál corriente se refiere al compañero que habló. Se podría reducir las resistencias para tomar una resistencia total. Los nodos A y B sean, o sea, de esa resistencia total sea el voltaje de los nodos A y B y tengamos una sola malla para la corriente, ¿no? Y tenerlo pues como el ejemplo que hemos estado haciendo. A ver, vamos a pensar que hacemos lo que dice el compañero. La fuente pues es la misma. Ujú. Vamos a suponer que ya tenemos la resistencia, una sola resistencia. Y luego que ya tengamos esa resistencia, pues imagino que ya entró. No me aparece nadie. Ajá, a ver, ahí ya tenemos la resistencia que dijo aquí el compañero. Aquí tengo
seguimos estando en T igual a 0. Esa I0 que puse ahí, pues obviamente entonces aquí viene, y ahí tengo la I0. Y luego, Profe, si se hace ese procedimiento, creo que como había dicho una compañera, no se pierden los nodos. mm, pues digamos que, a ver, la pregunta es, cuando yo tenga resuelto, bueno, aquí me piden la función de voltaje de B hacia A en el dominio del tiempo. Ajá, pero pues ahí yo todavía apenas he calculado I0. ¿Qué seguiría? A ver, ahí ya calculé I0 y luego. Podríamos plantear la ecuación 1, que es lo del voltaje del resistor más el del capacitor igual a 0. Ella está hablando de que estaríamos en T mayor que 0, ¿no? Bueno, sí, T mayor que 0. Quito la fuente y en su lugar, pues se supone que pondría el capacitor, ¿no? Ajá, planteo la ecuación ahí diferencial, resuelvo, ahí ya no sería la I en 0, ahí sería I de T, ¿no? Bueno, ya calculé esa I de T, ya resolví mi red y ya tengo I de T. Ajá, y luego, ¿qué hago con esa I de T? Vean la red original. Ahí ahí les puse la I de T, ya calculé esa I de T. Y ahora, Pues podemos usar el circuito original para utilizar nodos, ¿no, profe? Y ver las diferentes corrientes que hay en cada una de las resistencias. Bueno, vamos a suponer que ya tengo la corriente en cada una de las resistencias y luego, Podríamos aplicar ley de Ohm, ¿no? Ya tenemos la corriente y el valor de la resistencia. ajá, ¿y para qué la ley de Ohm? Para obtener el valor del voltaje. ¿De quién? Bueno, si tuviéramos la corriente en cada resistor, pues igual podríamos tener el voltaje en cada resistor. Vamos a suponer que ya tengo el voltaje de cada resistor y luego, Pues con eso ya pondría a resolver, bueno, decir que el voltaje de BA, no. Mm. para T mayor que 0, esa es mi realidad, esa red es la realidad. Acciona el interruptor, así quedó conectado el capacitor, me va a proporcionar esa I de T. Ustedes me están diciendo que voy a hacer esto más grande para ubicar. Me están diciendo que ya tendría el voltaje de cada uno de los resistores.
Bueno, vamos a suponer que ya tengo el voltaje de esos resistores y ahora. ¿Qué haría? A ver. A ver, Tendremos que buscar la corriente en cada malla. A ver, me dicen, voy a dibujar a lo que me han dicho. Ahí tendría una caída de tensión y le llamaría V1, porque me dicen, ya tenemos el voltaje usamos la ley de Ohm, ya tenemos el voltaje de los elementos. Ya tengo V1. Aquí tendría, pues, otra caída. Ujú. Y bueno, no cabe ahí, pero sería la V2, porque es del resistor 2. Ajá. Aquí tendría otra caída. Y tendría V3. Ajá, aquí tendría otra caída y esa le voy a llamar V4 de T. Ajá, ya tengo los voltajes de todos los elementos. Ujú. Y ahora, Podrían sumar, bueno, ahora sí que la ruta que es de el nodo B hacia el nodo A, esos voltajes se podrían sumar o restar. Podría pasar por el resistor de 50 ohms y luego por el de 40 ohms para hacer esa ruta de BA y creo que pues, se podrían sumar esos voltajes. ¿eso cómo se le llama? Diferencia de potencial. Mm, A ver, lo que me dice esta chica es que haga una ruta. Ujú. Y a ver, voy a quitar esto. Me dice que haga un recorrido así. Obviamente va a subir. Ajá. Es lo que me está diciendo, ¿no? A eso, ¿cómo le llamo? Pues es darle sentido a una malla, ¿no? Sí, pero ¿para qué? Sería divisor de voltaje. Está aplicando leyes de Kirchhoff. Sí. Leyes de Kirchhoff, pero ¿cuáles? ¿Las de corriente o las de La voltaje? de voltaje. La de voltaje. A ver, si hacemos eso. A ver cómo la escribimos. Vamos a poner que tenemos ahí una malla en la parte superior, aquí tendríamos abajo otra, pero vamos a hacerlo con la de arriba. ¿Cómo quedaría esa ley? V2 menos V1, porque V1 está en sentido contrario de la. A ver, V2 luego. Me dijo menos V1 y luego. No se igualan a la fuente. En esa malla no hay ninguna fuente. ¿Qué más falta? Ya casi está.
igual a 0. Sería más el voltaje del VA. Más el voltaje de B hacia A. Y ahora sí igual a 0. Yo tengo aquí varias caídas. O por eso luego les digo, es mejor que lo veamos como diferencia de potencial. Porque aquí yo tengo el potencial B y el potencial A. La diferencia entre ellos, si pongo ahí un voltmetro, va a decir tienes una diferencia de tantos volts, ¿no? O tanta diferencia de potencial. Entonces, ahí ya tengo una caída, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Hago la ley de voltajes de Kirchhoff y me queda así. Ahora, si despejo el voltaje de B hacia A, ¿cómo me queda? Como menos el voltaje de 2 de T más el voltaje de 1 de T. Así, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya me di cuenta que eso es lo que me piden calcular. Yo necesito calcular el voltaje en el resistor 1 y el voltaje en el resistor 2. Lo resto y esa es mi respuesta. Lo hice en la malla de arriba, también lo puedo hacer en la malla de abajo. Entonces me quedaría en función del voltaje 3 y el voltaje 4. Bueno, entonces, ya en resumen, se supone que ya quedó. Que ya hicimos ese bosquejo y dijimos, bueno, primero calculamos la condición del capacitor inicial. Cerramos el interruptor, aquí lo tenemos. Calculamos la I0, ya que tenemos la I0, alguien dijo reducimos la resistencia. Bueno, pues sí, ya calculamos la I de T. Ya que tengo la I de T, aquí la voy a repartir. Ya que la repartí, ya puedo calcular los voltajes y ya que sé los voltajes, los resto, ¿no? Entonces ya vieron, ese sería el camino. Ya tenemos la idea, ya sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que falta? Solo escribir. Porque ya tenemos la idea. Eso es lo que quisiera que hicieran cuando hagan cada problema. Primero bosquejen qué hacer, a ver, y váyanse contestando, ¿no? Así como lo fui haciendo. A ver, rápidamente les cuento por qué les digo que le hagan así. Porque tuve una experiencia muy, bueno, de todo se aprende, ¿no? Y ahora doy como que gracias porque me pasó eso. Entonces, en un examen de matemáticas de la maestría, era de ecuaciones diferenciales, y bueno, el profesor era tan, pues al final de cuentas matemático, era lo más preciso que fuera, y te ponía 2 problemas de ecuaciones diferenciales, y cada problema se llevaba 1 hora. Entonces eran 2 horas la clase, te ponía 2 problemas, y ahí en maestría tienes que sacar 8 para aprobar. Si no tienes 8, estás reprobado. Tenías que hacer un problema y a fuerza, bien, y el otro pues casi bien, ¿no? Pues si querías pasar, como decimos, de panzazo, ¿no? Entonces, pues empezamos a resolver y yo me puse normal, nervioso, y empecé a sacar mis raíces para ver cómo iba yo a plantear las ecuaciones. Más después que veamos el circuito serie RLC o paralelo, el que sea, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de las raíces será nuestra propuesta para la solución, ¿no? Entonces hay varios casos y bueno, yo traté de sacar las raíces y resulta que estaban muy, muy extrañas, muy raras, y digo, no, pues es que no puede ser. Y bueno, me puse más nervioso y empecé ahí a patinar y para no ser el cuento largo, ya eran 1 hora y media y yo no avanzaba en el primer problema. Y ya me desesperé y demás. Dije, no, pues ya reprobé porque pues por más
Si me quedara una hora, pues podría hacer algo, pero me quedan media hora. Y volví a intentar y pues nada. Total que ya faltaban 20 minutos para que terminara la clase o el examen. Y dije, no, pues ya reprobé ya. Ya como que desahuciado y demás, digo, pues a ver, pues cómo era el problema, ¿no? Digo, pues, ya con toda la calma del mundo al verse ya reprobado, empecé a hacer las operaciones para las raíces con toda la calma del mundo, pues ya, digo, ya reprobé. Y mentalmente las operaciones, y digo, no, pues pues sí suenan como que lógicas. Y digo, a ver, con la calculadora hago las operaciones, digo, no, sí se ven bien las raíces. Bueno, y entonces como se proponía, digo, bueno, pues si ya tengo esas raíces, lo que hago es proponerla de esta manera. Entonces tengo las constantes arbitrarias, ¿cómo las obtengo? Con las condiciones iniciales. A ver cómo obtengo las condiciones iniciales, ¿dónde están? No, pues aquí están, valen tanto, ajá. Evalúo, calculo las Ks y pues es eso, ¿no? Digo, no, pues sí. Digo, bueno, a ver, la voy a plantear y me llevé como 5 minutos en estar pensando eso con toda la calma del mundo. Digo, no, pues tengo 5 minutos para escribir, ya sé qué hacer. Y me puse a escribir, a escribir, a escribir. Y terminé el problema, pero ya sabía qué hacer, pues. Terminé el problema en escribir los 5 minutos y me quedaban 10. Digo, a ver, voy a tomarme 5 minutos con toda la calma para hacer mi planteamiento. Y digo, a ver, las raíces se deben de sacar así, asado. Mentalmente hice las operaciones, ¿no? Pues sí, son complejas. Y ya con la calculadora que las hago, y sí, son complejas. Bueno, pues ahora cómo hago la propuesta. Pues la propuesta debe ser así, asado, de esta manera. Y otra vez cómo calculo esto, pues así, y así me fui contestando. Digo, no, pues es así. Ya que agarro la calculadora, que hago las operaciones para obtener las raíces ya completas, que hago mi propuesta, pues me quedaban como 5 minutos y medio, que hago mi propuesta, que empiezo a escribir, a escribir, a escribir, ya cuando el profe dice, pues ya entreguen, me faltaba la última línea, pues la empecé a escribir y ya el profe, ya entreguen, bueno, pues ya me levanté y fui escribiendo ya la última parte de la línea y que la entrego, ¿no? Y digo, bueno, pues yo creo que sí, bueno, pues al menos los hice, ¿no? A ver qué pasa. Y resulta que cuando no los entregan, este, pues saqué 9 y otro compañero igual, y como otros 4, 8 y los demás reprobados. Ajá. Y bueno, entonces dije, de esa experiencia no se trata de ponerse a escribir por escribir al inicio, ¿no? No, primero hay que analizar, plantear lo que voy a hacer y lo que sigue es escribir. Entonces es lo que acabamos de hacer ahorita. Ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. Hay que calcular esta I que tengo acá, luego la repartimos. Ya que la hayamos repartido, calculamos los voltajes y ya tenemos inclusive la ecuación. Bueno, entonces les comparto esa experiencia. Yo recomiendo, inclusive en el examen, si te dan, cuando era presencial, les decía, tómense, son 2 problemas, son como de a 45 minutos, tómense 10 o hasta 15 minutos en plantear bien el problema, con toda la calma del mundo, ya que sepan qué hacer, lo que sigue es escribir. Bueno, entonces, sabiendo qué vamos a hacer, vamos a darle seguimiento, vamos con el paso número 1. Entonces, a ver qué hacemos en el paso número 1. Ahí ya lo tenemos. A ver, Antonio Estrada. Presente, profe. A ver qué hacemos.
desconectar bueno, mover el interruptor y hacer que el capacitor sea una fuente de corriente. A ver, ¿en qué paso estamos? Ah, bueno, las condiciones iniciales. Bueno, entonces vamos a calcular cuál sería la red. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, porque ya sabemos qué hacer y ya sabemos además cómo se hace, ¿no? A ver, ¿cuál sería la red? Los demás pueden participar y para que no nos detengamos mucho. Sería circuito abierto. Nada más no se amontonen tanto porque no les entiendo. Bueno, ¿qué tenemos que calcular ahí como condición inicial? Pues el voltaje del capacitor en T igual a 0 y serían 10 volts, ¿no? Entonces vamos a poner ahí. Ya no voy a explicar tanto, ya lo sabemos, porque esta red ya la hemos analizado mucho. Ajá, entonces, voltaje del capacitor en 0 menos, ¿cuánto me dijeron? 10 volts. Tengo 10 volts. Ahora, ese fue el paso número 1. Me voy al paso número 2. En el paso número 2, ahorita lo acomodo aquí, digamos que ya lo tengo aquí a la derecha. Ya habíamos dicho que cierro el interruptor. El capacitor 1 es una fuente. Aquí hay 10 volts. Aquí ya tengo la I en 0. El voltaje en un momento dado de B hacia A, ahí lo tengo. Alguien dijo, no, pues hay que reducir esas resistencias, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a dar esa resistencia? Vamos a hacerlo con calma. Áreas, a ver, R1 y R3, ¿cómo están? En serie. Sí estuvo Arias, es que estoy pasando lista. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Carla Ballesteros, Presente. la otra rama, ¿cómo está? ¿Eh? La otra rama, Ah, pues igual en serio. ¿cuánto le dio? $150 ohms. Ajá. Bueno, Barbosa, Presente, profe. a ver, esa R equivalente, ¿cuánto será? R1 y R. Ah, ok. ¿A cuál se refiere, profe? ¿A la RB? No, ya tenemos RB y RA. Tenemos la resistencia de esas dos ramas. ¿No sería 92.30? No sé. Sí, también me da Bueno, lo que pasa es sí, da lo mismo. Ajá. Tengo dos ramas, es que están en paralelo. Ah, ok, Tengo ok. pero no sé, yo me gustaría que sí se pongan las pilas para que no nos detengamos mucho. Entonces aquí Profe, tengo, nada más una duda. pues no lo escuché, no sé si los demás lo escucharon.
No, tampoco lo escuché. Bueno, lo que pasa es que entonces tengo una duda, profe, con R1 y R3, como están conectadas, que por así decirlo, pasan sobre la fuente de voltaje, ¿tendría que están en serie y suman? Porque bueno, en general he pensado que R3 y R4 son las que están como en paralelo, y R1 y R2 están en paralelo, entonces, pero porque entonces eso estaría mal. Bueno, el análisis que R1 y R2 no están en paralelo. Ujú. Tampoco R3 y R4 están en paralelo. No hay conexión entre ellas. Tal vez de una de sus terminales sí, pero en la otra no hay ninguna conexión para que estén en paralelo. En cambio, R1 y R3 están conectadas en serie. ¿Cuánto les dio? 92.30. Ajá. Bueno, entonces ya tengo aquí mi resistencia que vale 92.30. Esa corriente, bueno, sigue siendo ¿cuánto? En cero. Ujú. Le voy a poner la fuente porque